Buen día chicos, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema compuestos orgánicos y grupos funcionales. A partir de este tema recuerden que ya estamos trabajando en el segundo parcial. Para poder empezar a hablar de este tema recordemos un poco acerca de qué es un compuesto orgánico. El compuesto orgánico viene a ser el compuesto que tiene como principal elemento al carbono, ¿sí? Eso ya habíamos comentado. Recordemos que también aparte de tener al carbono, otros elementos que lo acompañan vienen a ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en pequeñas cantidades podemos encontrar al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al azufre, ¿sí? De esta manera entonces se forman los compuestos orgánicos. Ahora, estos compuestos orgánicos están formados principalmente por cadenas hidrocarbonadas. Se les denomina de esta manera porque los principales elementos que siempre encontraríamos en un compuesto orgánico van a ser el carbono y también el hidrógeno, ¿sí? Por eso su nombre, hidrocarbonadas, hidro del hidrógeno y carbonadas por la presencia de carbono. Estas cadenas presentan gran estabilidad química. Esta estabilidad química recordemos que viene a estar dada por el enlace que presentan los compuestos orgánicos y el enlace que lo forman viene a ser el enlace covalente, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza el enlace covalente? Por la unión de dos elementos no metálicos, es decir, el carbono y el hidrógeno son dos no metales que comparten sus electrones. También a estos compuestos sí se les van a unir otros átomos o otros elementos, permitiendo formar lo que se conoce como grupo funcional, ¿sí? Entonces, les voy a explicar para qué sirve un grupo funcional, tanto en química orgánica como en la química inorgánica, que esto ya debieron haberlo visto. El grupo funcional permite determinar a un compuesto, en este caso químico orgánico, a qué grupo pertenece, ¿sí? Y puede para ello aplicar con tan solo ver la estructura del compuesto químico, ¿sí? Entonces, les puedo poner un ejemplo en cuanto a grupos funcionales inorgánicos que ustedes ya debieron haber estudiado. Un ejemplo era cuando yo tengo un metal y este metal se une al grupo OH o hidroxilo y se le conoce a este como lo que son los hidróxidos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan. Entonces, un ejemplo de hidróxido viene a ser el hidróxido de potasio, ¿sí? Por eso se denomina también el nombre de esta manera. Pero este viene a ser un compuesto de tipo inorgánico. Estos ya los estudiaron, ¿sí? En años anteriores. Ahora, justamente los que vamos a aprender son los compuestos orgánicos y también a poderlos diferenciar según su grupo funcional. Entonces, ¿qué es un grupo funcional? Es un grupo de átomos unidos de forma característica, ¿sí? Al cual deben sus propiedades químicas. Les explico algo. Las propiedades físicas pueden ser diferentes, es decir, el estado en el que se encuentran, pero la forma como reaccionan un grupo de compuestos orgánicos es lo que determina que pertenezcan a una misma familia o grupo orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué permite este grupo funcional? Justamente lo que permite este grupo funcional es clasificar a todos nuestros compuestos orgánicos en una misma familia o grupo. Y para ello se lo hace mediante dos opciones. Sí, puede ser aplicando lo que sería una fórmula general para calcular algunos compuestos orgánicos, ¿sí? Y también puede ser en base al grupo funcional que estos presenten, ¿sí? De esta manera los vamos a poder reconocer a los compuestos orgánicos que tengamos, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo y que también ya puedan adentrar un poquito más al tema, ¿sí? Hablamos de un grupo ya funcional inorgánico. En química orgánica también encontramos este grupo funcional, pero va a ir acompañado de lo siguiente. Tenemos el radical R, que es un radical, ¿sí? Y también el grupo H en química orgánica. El radical viene a ser justamente una cadena carbonada, ¿sí? Es decir, un compuesto que ya va a tener lo que sería hidrógenos y carbonos.
y a ello se le une por un enlace también el grupo hidroxilo. Conjuntamente el radical con este grupo H aquí en la química orgánica ya reciben el grupo de alcoholes. ¿Sí? Entonces un alcohol va a estar formado por una cadena carbonada acompañada al final de un grupo OH. Asimismo, si yo observo otro compuesto químico diferente, suponiendo que tengo también aquí un radical, un grupo carbonilo, ¿sí? Que es del grupo CO, ¿sí? Y también está unido a otro radical prima, ¿sí? La presencia de este grupo carbonilo o CO ya me indica que todo este grupo va a pertenecer a lo que se conoce como las acetonas o cetonas, ¿sí? Entonces, yo voy a poder diferenciar fácilmente los compuestos orgánicos por los grupos funcionales, que en este caso vienen a ser los que me permiten reconocer ya a estos compuestos orgánicos, ¿sí? Ahora sí, hablando ya un poco justamente de estos compuestos orgánicos que vamos a tratar, les voy a explicar los primeros con los cuales trabajaremos. Les he dejado también un video en el cual ya se explica cuáles son los primeros compuestos orgánicos a estudiar, ¿sí? Entonces, para hablar de compuestos orgánicos vamos a tener a unos compuestos que se derivan del petróleo, ¿sí? ¿Qué es el petróleo? El petróleo, recuerden que viene a ser materia orgánica que se ha formado y en este caso se ha dado por la descomposición durante varios años o durante bastante tiempo, ¿sí? En este caso, el petróleo se forma por lo que es acumulación de materia orgánica que se da en zonas de mares y también en zonas lacustres. Entonces, al momento que se obtiene ya este petróleo, recordemos que también este petróleo viene a ser compuestos orgánicos llamados hidrocarburos, ¿sí? Contienen entonces estos hidrocarburos. ¿Y qué son los hidrocarburos? Son compuestos químicos orgánicos que van a estar formados por carbono e hidrógeno, ¿sí? Se les llama por eso hidrocarburos, como la palabra lo indica, hidro del hidrógeno y carburos por la presencia del carbono. Ahora, estos hidrocarburos se los obtiene de este petróleo a través de un proceso químico, ¿sí? Que se denomina el cracking o destilación del petróleo. Entonces, ¿en qué consiste esta destilación? Consiste en descomponer mediante presión y temperatura el petróleo para obtener distintos compuestos orgánicos llamados hidrocarburos, y estos son los que vamos a estudiar. Entonces, los hidrocarburos también presentan una clasificación, ¿sí? Es en cuanto a cómo se presenta su fórmula química o cómo se las escribe. Y se clasifica en dos grandes grupos. Las primeras llamadas hidrocarburos de cadena abierta o lineal, ¿sí? Y el segundo grupo de hidrocarburos denominados de cadena cerrada, ¿sí? O serían, bueno, de cadena cerrada, o también se le conoce con el nombre de hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Porque forman ciclos o figuras geométricas. Dentro también de estos grupos vamos a poder determinar, ¿sí?, otra clasificación en cuanto a los enlaces que se presentan. Entonces, en cuanto a los enlaces que estos pueden presentar, se van a clasificar en dos grupos, ¿sí? Entonces, hagamos aquí la clasificación y van a ser de tipo insaturados. No, empecemos por los saturados, ¿sí? De tipo saturados y los insaturados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un hidrocarburo de cadena lineal y que es saturado, ¿sí? Este hidrocarburo va a presentar principalmente compuestos orgánicos que tengan al carbono, ¿sí?, cadenas de carbonos con también presencias de hidrógeno,
pero van a ser con enlaces simples, ¿sí? Enlaces simples que estos forman. Entonces, eso quiere decir saturados. Son únicamente de enlace simple que se une entre carbón y carbón. Este es el enlace simple, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de insaturados, vamos a tener también dos tipos. Dentro de estos vamos a encontrar, ¿sí?, a los que tienen enlace doble y a los que presentan enlace triple, ¿sí?, entre carbón y carbón. Entonces, si yo grafico aquí un compuesto con enlace doble, quedaría de esta manera, ¿sí? Y si es con enlace triple entre carbón y carbón, enlace triple, ¿sí? El enlace principal es justamente este, ¿sí? Ya. Ahora sí, los que tienen enlace simple van a recibir el nombre también de alcanos. Entonces, los hidrocarburos saturados, ¿sí?, vienen a ser los alcanos. Los hidrocarburos insaturados con enlace doble reciben el nombre de alquenos, ¿sí? Y los que tienen enlace triple entre carbón y carbón reciben el nombre de alquinos, ¿sí? Y esa viene a ser la clasificación de los hidrocarburos de cadena abierta o lineal. Ahora, vamos con los hidrocarburos de cadena cerrada o cíclica, ¿sí? Ya les comenté que estos vienen a formar figuras geométricas. Entonces, vamos a tener también aquí los enlaces, dependiendo de los enlaces, tres tipos de hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Entonces, los primeros también son ciclos saturados, los ciclos insaturados y los conocidos como aromáticos, ¿sí? Entonces, dentro de estos hidrocarburos cíclicos saturados voy a tener a lo que serían los cicloalcanos, ¿sí? Son muy parecidos a los alcanos que vienen a ser de cadena abierta, pero obviamente la fórmula que van a tener van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a perder hidrógenos para poder formar los ciclos. Entonces, si yo tengo un cicloalcano como ejemplo, el primer cicloalcano que se llegaría a formar viene a estar determinado por 3 carbonos con enlace simple, ¿sí? Y esto se completa pues con los hidrógenos que faltan. Sí, recordemos que la valencia del carbono viene a ser 4, por ello debo colocar también los hidrógenos que me falta para completar la valencia de este carbono. Si hablamos también de cíclicos, hidrocarburos cíclicos insaturados, serán de dos tipos. En este caso voy a tener los cicloalquenos, ¿sí? Y los cicloalquenos van a también a tener en su estructura, sería al menos un doble enlace. Recuerden que eso hace referencia a cicloalquenos, y los demás pues sí tendrían enlace simple, ¿sí? Con que ya presente un doble enlace ya viene a ser un cicloalqueno. A este solo le completaría con un hidrógeno y este también solo con un hidrógeno, ¿sí? Para que complete la valencia del carbono. Si hablamos también de otro hidrocarburo cíclico insaturado, vienen a ser los cicloalquinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tratan también de compuestos hidrocarburos cíclicos, ¿sí?, que van a presentar al menos, recuerden que todo lo que es alquino va a tener aquí la presencia de triple enlace, ¿sí? Y completo entonces a los carbones que me faltan aquí sus enlaces y quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces, los hidrocarburos de cadena cerrada o cíclica, según los enlaces, se clasifican en saturados, los cicloalcanos, insaturados, los cicloalquenos y los cicloalquinos, ¿sí? Ahora, para hacer referencia a los
hidrocarburos cíclicos aromáticos se van a basar en un compuesto químico que tiene esta forma, ¿sí? Esta forma o esta estructura química, y es del benceno. Y este viene acompañado de otros elementos químicos que se le pueden unir, ¿sí? Pero este va a ser el principal compuesto que se utiliza. ¿Por qué se conoce como aromático? Porque obviamente tiene aromas agradables, ¿sí? Por eso se le conoce de esta manera, y viene a ser un ciclo también de cadena cerrada. Esta viene a ser la clasificación de todos los hidrocarburos. Ahora les voy a dar a conocer también algunas propiedades. Recordemos que las propiedades vienen a ser características que estos hidrocarburos presentan, ¿sí? Hablemos entonces de propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellos que nosotros podemos observar o determinar con los órganos de los sentidos. Una propiedad física es que el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿sí?, vienen a ser bajos de estos hidrocarburos, ¿sí? Pero si aumenta también el número de carbonos, es decir, si la cadena de carbonos cada vez es más larga, obviamente el punto de fusión y el punto de ebullición también va a aumentar. Recordemos que era el punto de fusión, viene a ser la temperatura que se necesita para que en este caso un hidrocarburo cambie de su estado sólido a su estado líquido, y el punto de ebullición vendría a ser la temperatura que necesita este hidrocarburo para cambiar de estado líquido a vapor, ¿sí?, o hacerse gas. Otra propiedad física también, estos hidrocarburos son poco solubles en el agua, pero son solubles en compuestos orgánicos. ¿Sí? Las principales propiedades físicas. Ahora, hablando de propiedades químicas también de estos hidrocarburos, tenemos una principal propiedad química, ¿sí?, que es la combustión, y la combustión, recordemos que es quemar directamente un hidrocarburo. Cuando se quema un hidrocarburo, lo que vamos a tener como resultado, ¿sí?, va a ser dióxido de carbono, obviamente este es un gas, ¿sí?, y también vamos a tener la presencia de agua, pero también viene a estar en forma de gas, es decir, en forma de vapor, ¿sí? Esta viene a ser la principal propiedad química de los hidrocarburos, es decir, cuando yo quemo, en este caso algún hidrocarburo, supongamos, como vimos en el ejemplo, al quemarse la gasolina, ¿sí?, ya sea en el motor de un vehículo, siempre lo que se desprende es el CO2, ¿sí?, que bota a través del tubo de escape, pero también lo hace botando agua, pero no la podemos observar porque recuerden que es en forma de vapor. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. Espero que haya quedado entendido y que puedan resolver su cuestionario. Que tengan un buen día.